Hola, mi nombre es Florencia Oviedo, soy residente de tercer año del Centro Nacional de Genética Médica y en este Ateneo voy a hablar sobre el diagnóstico prenatal no invasivo. Vamos a comenzar definiendo qué es el diagnóstico prenatal. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico prenatal son todas aquellas acciones médicas que tienen como objetivo la detección de defectos congénitos presentes en el feto. ¿Y qué es un defecto congénito? Un defecto congénito, para la Organización Mundial de la Salud, es una anomalía estructural o funcional que tiene su origen en la vida intrauterina y este puede ser identificado ya sea en forma prenatal, en el momento del nacimiento o en forma más tardía durante el transcurso de la vida. El objetivo del diagnóstico prenatal es detectar malformaciones fetales, diagnosticar anomalías cromosómicas y génicas, permitir la planificación del momento y el lugar en el cual se va a realizar el parto. También podemos planificar los tratamientos prenatales y postnatales y brindar un acompañamiento psicológico ante un resultado adverso. Esto también nos permite evaluar, según el riesgo, cuáles van a ser las futuras opciones reproductivas de estos pacientes. El diagnóstico prenatal vamos a definir dos áreas: el diagnóstico prenatal invasivo y el diagnóstico prenatal no invasivo. Dentro del primero vamos a tener a las biopsias de vellosidades coriales, a la amniocentesis y a la cordocentesis. Dentro de esto se van a realizar técnicas tanto citogenéticas como de biología molecular. Y en el diagnóstico prenatal no invasivo vamos a tener a la pesquisa combinada que se realiza durante el primer trimestre y el ADN fetal libre en sangre materna o NIPT. El método de elección para realizar el diagnóstico prenatal citogenético invasivo va a depender de la edad gestacional. Si la edad gestacional ronda las 12 semanas, la técnica de elección va a ser la biopsia de vellosidades coriales. Esta biopsia de vellosidades coriales va a ser tratada de dos formas distintas. Una es a través de un cultivo directo, en donde yo voy a analizar las células del citotrofoblasto, y el otro es a través de un cultivo de largo término que dura aproximadamente de 15 a 20 días, y en este voy a analizar las células que van a formar parte del mesénquima central. Si la edad gestacional se encuentra comprendida dentro de las 16 a 20 semanas, la muestra de elección es el líquido amniótico que se va a tomar mediante amniocentesis. En este caso voy a realizar un cultivo de largo término, también que tiene una duración aproximada de 15 a 20 días. La biopsia de vellosidades coriales es un procedimiento invasivo que me va a permitir realizar un diagnóstico prenatal en el primer trimestre del embarazo. La toma de la muestra se realiza por vía transabdominal a partir de la semana 12 de gestación. Con esta muestra voy a realizar dos tipos de cultivo, un cultivo de largo término y un cultivo de corto término. En este último voy a analizar células que van a formar parte del citotrofoblasto. Estas células del citotrofoblasto son células que presentan una activa división mitótica. Como ventaja de este cultivo voy a destacar que los resultados se obtienen en el día 7 aproximadamente. Y como desventaja puedo decir que la interpretación de mosaicos en este tipo de cultivos es compleja. En cambio, en el cultivo de largo término voy a analizar células que derivan del core mesenquimatoso. Por lo tanto, esto me va a reflejar mejor el estado citogenético del feto. La amniocentesis es una punción transabdominal de la matriz que se va a realizar mediante seguimiento ecográfico. El líquido amniótico contiene células del feto que van a provenir de la piel, de los pulmones y del tracto urinario. Esta punción se realiza desde la semana 16 de gestación y antes de la semana 22. ¿Por qué desde la semana 16? Primero porque la concentración celular fetal aumenta a partir de esa semana y segundo porque el volumen de líquido amniótico también aumenta a partir de esa semana. ¿Y por qué antes de la 22? Porque cuando la concentración celular es muy alta, hay una alta probabilidad de que el cultivo fracase. El volumen óptimo es de 20 a 30 mililitros y el aspecto del líquido amniótico normal es amarillo, claro y límpido, como el que tenemos abajo.
En cambio, el rojizo probablemente esté representando contenido sanguíneo que derive desde la punción. También podemos tener líquidos turbios que reflejan un aumento en la concentración celular o que haya una contaminación o alguna infección. Respecto a la interpretación de resultados, podemos obtener un cariotipo normal, 46XX o 46XY, trisomías en los cromosomas autosómicos, como 47XX más 13, 47XX más 21 y 47XX más 18, que son las más frecuentes, las monosomías en los cromosomas sexuales, trisomías sexuales, triploidías, translocaciones, cromosomas marcadores de lesiones, inserciones. Dentro del diagnóstico prenatal no invasivo, encontramos a la pesquisa combinada del primer trimestre. Esta pesquisa combinada del primer trimestre me va a permitir generar un cálculo de riesgo para una determinada neoploidía. ¿En qué se basa este cálculo de riesgo? En la edad materna, en algunos marcadores ecográficos y en unos marcadores bioquímicos. Este riesgo se va a clasificar de acuerdo a estos tres factores en riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo, y esto me va a determinar el asesoramiento genético. Uno de los factores más importantes que se utilizan en el cálculo de riesgo para neuploidías en esta pesquisa combinada que se utiliza en el primer trimestre es la edad materna. Debido a la no disyunción meiótica, a medida que la edad materna aumenta el riesgo de generar embarazos aneuploides. Es por ello que a los 35 años de edad, este riesgo aumenta significativamente para trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13, no así para las monosomías del X y las triploidías. En este trabajo vemos que la prevalencia de la trisomía 21 aumenta en forma significativa después de los 35 años de edad. Factores también importantes en el cálculo de riesgo dentro de esta pesquisa combinada del primer trimestre son los marcadores ecográficos. Dentro de estos marcadores ecográficos tenemos la translucencia nucal. Esta translucencia nucal es un espacio anatómico en la región de la nuca del bebé en donde se va a acumular líquido de forma fisiológica y transitoria. Los bebés que tienen alguna aneuploidía acumulan mayor cantidad de líquido, en general es más del doble, y el riesgo es directamente proporcional a la medida de la TN, es decir, a mayor espesor de esta translucencia, mayor es el riesgo de una aneuploidía. Otros marcadores ecográficos son el Doppler de ductus venoso y la válvula tricúspide, la detección de malformaciones mayores, el Doppler arterias uterinas y la presencia del hueso nasal. Hablamos de presencia o ausencia de hueso nasal porque el hueso nasal normalmente tiene que estar presente y su ausencia en general se relaciona en un 70 o 60% con la trisomía 21, en un 50% con la trisomía 18 y en un 30% con la trisomía 13. Los factores importantes en el cálculo de riesgo son los marcadores bioquímicos. Dentro de estos marcadores bioquímicos tenemos la subunidad beta de la HCG, la PAP-A, la alfa-fetoproteína, el estriol y la inhibina. Bueno, los más importantes son la subunidad beta de la HCG y la PAP-A, que es una proteína glicoplasmática A que está asociada al embarazo. Bueno, en este trabajo vemos que los valores de PAP-A para trisomía 21 y trisomía 13 y 18 se encuentran por abajo de los valores normales, mientras que la subunidad beta está en la trisomía 21 por arriba del valor normal, mientras que en la trisomía 13 y 18 se encuentra por debajo de la media. Dentro del diagnóstico prenatal no invasivo, tengo el test prenatal no invasivo NIPT. Es importante destacar que este es un método de screening y me va a permitir detectar las aneuploidías más frecuentes desde la semana 9 de gestación y durante todo el embarazo a partir del ADN circulante libre que está presente en sangre materna. ¿Qué me permite detectar este ensayo?
la trisomía 21, la trisomía 18, la trisomía 13, el sexo fetal, la monosomía del X y aneuploidías en los cromosomas 7, 9, 14, 15, 16 y 22, que en general están asociados a retrasos en el crecimiento intrauterino o pérdidas de embarazo en el primer trimestre. En general, la evaluación de estos cromosomas no está incluida como screening de rutina porque los tamaños muestrales que se reportan y se confirman son muy pequeños y eso no me permite determinar el valor predictivo positivo para esas anomalías, pero pueden asociarse a compromisos fetoplacentarios, aunque yo después a esos hallazgos los tenga que correlacionar con la evolución del embarazo, los marcadores ecográficos fetales y bioquímicos de cada gestación. También puedo detectar microlesiones y microduplicaciones patogénicas, pero se van a analizar pérdidas o ganancias a lo largo de todo el genoma de más de 10 megabases o de lesiones de menos de 10 megabases que estén en regiones asociadas a síndromes patogénicos conocidos como el síndrome, por ejemplo, el de DiGeorge, en donde tengo una lesión en el 22q11.2, o el síndrome de Prader-Willi o Angelman, en donde hay una lesión del 15q11.2, entre otros. ¿Por qué puedo realizar este test desde una muestra de sangre materna? Porque se ha visto que la sangre materna contiene una mezcla de ADN libre circulante que es de origen fetal y de origen materno. Este ADN libre de origen fetal proviene principalmente de la apoptosis de la placenta. Sabemos que la placenta es un órgano dinámico y que hay un ciclo fisiológico en la placenta que comienza con la proliferación y diferenciación del citotrofoblasto. Esto genera la liberación a circulación materna de grandes cantidades de ADN. Durante la semana 9, el porcentaje de este ADN libre en sangre materna representa entre un 5 y un 10% del total. Esto es a lo que llamamos fracción fetal. Además sabemos que este ADN libre se encuentra en fragmentos de aproximadamente 150 pares de bases y que tiene un tiempo de vida media muy corto. Se ha detectado, de acuerdo a distintos estudios, que el tiempo de vida media es de aproximadamente 1 hora o 2 horas posteriores al parto. De los factores que influyen en la fracción fetal tenemos la edad gestacional, ya que sabemos que desde la semana 10 la concentración de ADN libre en sangre materna se incrementa en un 0,1% y desde la semana 21 esta concentración fetal aumenta en un 1% semanal. Además sabemos que el índice de masa corporal materno disminuye la fracción fetal en forma relativa, ya que en la obesidad aumenta la apoptosis y necrosis de los tejidos adiposos, permitiendo una mayor liberación de ADN total materno. Las aneuploidías aumentan el índice de apoptosis, generando que, por ejemplo, en la trisomía 21, aumente la fracción fetal en un 9,5% con respecto a los embarazos normales. Esto no ocurre en las trisomías 13 y 18, en donde se produce una disminución de la fracción fetal si lo comparamos con embarazos normales. Para realizar esta técnica necesito llevar a cabo una serie de pasos cuyo resultado final es un reporte clínico. Estos pasos se inician con la toma de la muestra, que es sangre materna obtenida con NETTA. Se hace una separación del plasma materno mediante centrifugación y una extracción del ADN libre en circulación. El proceso de extracción de ADN libre circulante en plasma materno consiste básicamente en procesar el plasma con una proteasa y un tapón de unión caotrópico que va a proteger el ADN de las denasas. Posteriormente voy a agregar isopropanol, esta mezcla de unión, que luego se va a centrifugar a través de una columna que contiene un inserto de fibra de vidrio que durante la centrifugación este ADN libre circulante se va a unir a la superficie de este filtro de fibra de vidrio. Las sustancias que no estén unidas, como las sales, las proteínas y otras impurezas, se van a eliminar mediante centrifugación. Y los ácidos nucleicos que están absorbidos, posteriormente los voy a diluir con un buffer de elución. Una vez que los datos salen del secuenciador, se realiza un proceso de filtrado en donde se seleccionan las lecturas que cumplen con los parámetros de calidad.
Estas lecturas se van a mapear a los distintos cromosomas y se van a calcular algunas métricas que van a determinar la calidad. Entre esas métricas tenemos el porcentaje de fracción fetal, que debe ser superior al 4% para garantizar un buen análisis. Y después voy a comparar contra una base de datos de referencia euploide, en donde se va a aplicar un modelo de conteo estadístico que está conformado por 4 scores. Cuatro puntajes mencionados son el Z-score, el ZZ-score, el MAI y el MAR. De acuerdo a los valores de estos 4 estadísticos, podemos tener 4 resultados posibles. Los 4 resultados posibles son: detectado cuando los 4 puntajes coinciden con el rango de la aneuploidía y un algoritmo de backup confirma el soporte. Existen un elevado riesgo de que la paciente esté gestando un feto con alguna de las alteraciones cromosómicas reportadas por el ensayo. En este caso se sugiere confirmar por un método invasivo como la biopsia de vellosidades coriales o amniocentesis. Otro resultado posible es el caso sospechoso, en donde al menos uno de los puntajes se observa en la zona de la trisomía o la monosomía, pero el resto de los puntajes no da soporte. En este caso, los resultados del estudio indican sospecha de aneuploidía o presencia de CNV fetal o materna. Se recomienda evaluar estos resultados en el contexto clínico y evaluar la necesidad de repetir el test con una nueva muestra versus la verificación por un método invasivo, ya sea por biopsia de vellosidades coriales o amniocentesis. Otro posible resultado es el resultado no detectado, cuando los 4 puntajes indican valores normales. Esto quiere decir que existe un muy bajo riesgo de que la paciente esté gestando un feto con alteraciones cromosómicas asociada a alguna de las aneuploidías en estudio. Y otro resultado posible es el no determinado. Esto significa que no es posible realizar el análisis debido a que, por ejemplo, el porcentaje de fracción fetal es bajo, en general por abajo del 4%, por lo que se recomienda una nueva toma de la muestra a partir de la semana 21. Bueno, como ejemplo vamos a hablar de un caso clínico. En este caso hablamos de una paciente de 38 años que cursa un tercer embarazo y se encuentra en la semana 13 de gestación. Este embarazo fue concebido mediante concepción espontánea y cuando se le hizo un cálculo del riesgo y el riesgo ajustado, se determinó que esta paciente cursa con un riesgo intermedio para trisomía 21. El riesgo basal se calcula en base a la edad materna, que en este caso hablamos de una paciente de 38 años, y el riesgo ajustado es el riesgo en el momento del cribado, que se calcula según el riesgo basal y factores ecográficos como el tamaño de la transnocencia nucal, el Doppler de ductus venoso y la actividad cardíaca fetal, y además con marcadores bioquímicos en el suero materno como la PAP-A y la subunidad beta del HCG. Bueno, cuando se analizan los parámetros de calidad, se observan que todos se encuentran dentro de la normalidad, tanto el MAP-Q30 como el QS y la fracción fetal, que contiene un 11,93%, y cuando se calculan los scores, tanto el Z-score como el ZZ-score y el MAI se encuentran dentro de la zona de trisomía, para la aneuploidía del cromosoma 21. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, si bien yo sé que la sensibilidad y la especificidad en la detección del cromosoma 21 es muy alta y que si yo lo comparo con otras aneuploidías como la 18 y la 13 también sigue siendo mucho más alta, esto no deja de ser un método de screening y esto puede traer tanto falsos negativos como falsos positivos, ¿sí? Los falsos negativos en general están dados por la baja fracción fetal. Esto es el ADN que está presente en la placenta, que es producto de la apoptosis placentaria, que se libera a circulación materna y va a estar mezclado con el ADN materno, y si yo tengo una baja fracción fetal puede que estas trisomías se me pasen.
y eso generaría falsos negativos. Y los resultados falsos positivos en general están dados por anomalías en la madre. Por ejemplo, algún mosaico materno o que tenga una CNV materna parcial, eso me podría generar algún falso positivo, o que la madre tenga algún problema hematológico, cánceres, o que haya tenido un trasplante previo, o bien algún mosaico que se encuentre restringido placenta, porque esto no deja de ser un método que detecta la celularidad de placenta. Entonces, siempre voy a tener que confirmar este diagnóstico o en general se recomienda una amniocentesis o se tiene que interpretar en el contexto clínico. Bueno, en este segundo caso clínico hablamos de una paciente de 38 años de edad con gesta única que cursa la semana 12 de gestación y es un embarazo de concepción espontánea. Cuando se realiza la ecografía del primer trimestre, se ve que la TN se encuentra aumentada y el Doppler de ductus venoso también se encuentra fuera de los rangos de normalidad. Cuando se evalúa la anatomía fetal, se vio que el feto presenta un higroma quístico y derrame pleural. Se realizan los cálculos de riesgo y se vio que el riesgo basal y el riesgo ajustado se encuentran aumentados para las trisomías más comunes. Bueno, a raíz de esto, lo que se hace es un test prenatal no invasivo y vemos que los valores estadísticos como el Z-score, el ZZ-score y el MAI se encuentran en zona de trisomía para el cromosoma 18 y cuando lo mapeamos contra el cromosoma de referencia vemos que hay un aumento en las lecturas del cromosoma 18. Debido a que estamos ante un método de screening, la emisión de resultados va a ir acompañada de un riesgo a priori, un riesgo a posteriori y un valor predictivo positivo. El riesgo a priori va a depender de la edad materna y la edad gestacional. En cambio, el riesgo a posteriori va a depender del riesgo a priori, del Z-score y de la fracción fetal que obtuve mediante la extracción. Este es una razón de verosimilitud en donde me va a expresar la verdadera probabilidad de que se esté gestando un feto con una determinada alteración. En cambio, el valor predictivo positivo me va a representar la proporción de test que resultan positivos y que son verdaderamente positivos. Es decir, cuál es la probabilidad de que ante un resultado positivo este feto presente dicha anomalía. Este valor predictivo positivo va a depender de la sensibilidad del test, de la especificidad del test y de la edad materna. En el caso de las microlesiones y microduplicaciones patogénicas, se van a analizar solamente pérdidas o ganancias a lo largo de todo el genoma cuando son mayores a 10 megabases y las de lesiones de menos de 10 megabases solamente se van a analizar en regiones seleccionadas que están asociadas a síndromes patogénicos conocidos como por ejemplo el síndrome de DiGeorge, en donde hay una lesión 22q11.2 o el síndrome de Prader-Willi, en donde hay una lesión 15q11.2, entre otros. En este caso, se recomienda la solicitud de estos análisis de las microlesiones en embarazos con presencia de hallazgos clínicos de sospecha. Esto se debe a que la sensibilidad de la detección de las variantes en el número de copias va a variar en función del tamaño y del porcentaje de la fracción fetal obtenida en el ensayo. Asimismo, el valor predictivo positivo de estas anomalías es muy bajo o es desconocido en algunos casos y esto se va a traducir en un porcentaje elevado de falsos positivos. Cuando estamos en presencia de embarazos gemelares, la técnica presenta ciertas limitaciones. En el caso de los embarazos gemelares monocigóticos, en donde los fetos son genéticamente idénticos, el sexo fetal, el análisis de las CNVs y la monosomía del X se van a ser informados. Pero en los embarazos disigóticos, el síndrome de Turner, por ejemplo, y las CNVs no serán informados. Y en relación al sexo fetal,
Si hay ausencia del cromosoma Y, yo voy a informar sexo fetal como femenino. Y si hay presencia del cromosoma Y, se va a informar que al menos uno de esos dos fetos va a ser del sexo masculino. Como ventaja de este test, puedo decir que es una técnica no invasiva que se realiza a partir de una toma de sangre materna. Eso quiere decir que no tiene riesgos ni para el feto ni para la madre. Lo puedo hacer desde la semana 9 y durante todo el embarazo y puedo obtener los resultados 10 días posteriores a la toma de esa muestra. Esto me va a permitir detectar las aneuploidías más comunes, tales como la trisomía 21, la trisomía 13 y la trisomía 18, además de la monosomía del X, en algunos casos con alta tasa de sensibilidad y especificidad. Y en cuanto a las desventajas, puedo decir que esta técnica tiene limitaciones. Las limitaciones están dadas por resultados no concluyentes que se dan en el caso de que haya mosaicismo materno fetal, cuando hay un mosaicismo que está restringido a placenta o cuando la fracción fetal que obtuve es menor al 3%. Además, puedo decir que los resultados se tienen que confirmar con un método diagnóstico ante un resultado detectable y si el resultado es no detectable, no me va a garantizar un embarazo no afectado. Aparte, una de las grandes desventajas que tiene es que el costo del test es elevado. Como conclusión, podemos decir que NIPT es el mejor método de screening para las aneuploidías presentes en los cromosomas 21, 18 y 13. Pero la evaluación de otros cromosomas deberá correlacionarse con la evolución del embarazo con marcadores ecográficos fetales y bioquímicos de cada gestación. También se debe advertir a los pacientes que la detección del ADN libre de células no va a reemplazar la precisión obtenida con las pruebas de diagnóstico como la biopsia de vellosidades coriónicas y la amniocentesis, y que un resultado negativo en esta técnica no me va a garantizar un embarazo no afectado. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.